Hola, soy Alex Mauricio Rodríguez y en esta ocasión vamos a hablar de planeación estratégica. Para ello les traigo una matriz que construimos en Excel para poder revisar y entender varios aspectos claves en lo que es la planeación. Por un lado hay que analizar todos los factores externos, los contextos, y por otro el interno. Hablando de los externos, que es el primer paso, ¿por qué? Porque es que una empresa va a enfrentarse a un entorno, un proyecto tiene que comprender ese entorno y sobre ese entorno es que genera sus estrategias. Entonces, tenemos el PESTA que nos ayuda a analizar el tema político, si la estabilidad política, el conflicto entre partidos, realmente el tema tributario, todo este concepto puede afectar o fortalecer mi empresa, ya que pues también existen los planes estratégicos que se desarrollan en los municipios o en los departamentos, inclusive en el país, el cual orientará hacia qué acciones tiene el gobierno pensado para fortalecer ciertos sectores económicos. Entonces es clave entender cómo se está orientando la política nacional, regional y local. Ahora, factores económicos. La prosperidad económica es un punto clave. Claro, quisiéramos siempre nosotros estar en los mejores mercados con la mejor, digamos, pujanza y que efectivamente lo que nosotros produzcamos lo vendamos. Pero resulta que efectivamente hay regiones que no son tan prósperas y no todo tipo de negocio puede funcionar. Entonces hay que entender los dinamismos económicos de cada territorio y cada región para poder explotarlos al máximo, tanto en el tema de los recursos que nos ofrecen estos territorios, así como el mercado al cual nos vamos a enfrentar. Es un tema de oferta y demanda. Ahora, los aspectos socioculturales. En muchas ocasiones, la cultura es la que lleva a que un proyecto fracase. El proyecto que yo quiero desarrollar puede ser muy bueno y tal vez funcionó por allá en Europa, en Estados Unidos. Yo pienso que tal vez va a funcionar acá porque se ve muy interesante, pero tal vez el comportamiento cultural del territorio donde yo quiero enfocarme no permite que las personas acepten mis propuestas o el desarrollo empresarial que yo quiero plantear. Entonces, clave entenderlo. Al mismo tiempo, me puedo apalancar en la misma cultura para poder crecer mi empresa. Entonces, ahí está todo lo que es la economía creativa. Entonces, ahí usted entra todos esos conceptos culturales para poder explotar aún más las potencialidades de su empresa. Los tecnológicos, claro, la tecnología va cambiando y siempre existe nueva y nueva tecnología. Ahí está el tema clave. ¿Seremos capaces de ser de los que primero innovan con nueva tecnología que no está verificada y probada en el mercado? ¿O simplemente siempre buscamos la tecnología que es más robusta y que tiene mayor reputación y fortaleza en el mercado? Entonces aquí es entender cómo en la industria o en el sector que yo me voy a desarrollar se está cambiando esos procesos. Ejemplo clave, en la construcción está el tema de la impresión en 3D de concreto. Entonces se están fabricando ya casas con impresión 3D, pero eso es algo totalmente nuevo que pues obviamente en el corto plazo difícilmente va a cambiar la estructura global de cómo se construye. Posiblemente tal vez en unos 20, 30 años la construcción va a tener unas dinámicas distintas si esta tecnología se va desarrollando. Entonces la pregunta de tu empresa debería ser, ¿me arriesgo con estas nuevas tecnologías y me voy avanzando o más bien sigo fortaleciendo las que yo ya actualmente tengo, que son las que el mercado está demandando? Obviamente, pues están los aspectos ambientales y en el ambiental siempre hay que tocar un tema que se llama la sostenibilidad. Y es, bueno, hay normas, hay leyes y hay estructuras jurídicas que me dicen cómo cuidar el medio ambiente. Pero como empresa, ¿cómo puedo ir más allá para poder garantizar esa sostenibilidad? Un ejemplo clave puede ser una empresa que saca grava del río. Entonces, claro, si saca demasiada arena y sin prácticas adecuadas, puede destruir el ecosistema del río y pues el río se puede secar y pues al fin y al cabo de donde está obteniendo el material en el largo plazo va a desaparecer. Entonces, aspectos ambientales pueden afectar también la sostenibilidad futuro de la organización. Entonces, ese es el análisis PESTA. Pero por otro lado, hay que analizar la competencia y la competencia de una forma externa. Y ahí tenemos las 5 fuerzas de Porter. Y es el poder de negociación de los proveedores. Cómo quien me provee a mí tiene poder sobre mí. ¿Qué quiere decir eso? Hay muchos proveedores y yo simplemente puedo elegir cualquiera y busco el que mejor me convenga, o hay
muy poquitas personas que proveen lo que yo necesito y por lo tanto yo dependo de que ellos me brinden un buen servicio. En muchas ocasiones el tema de los proveedores puede ser tan complejo que puede acabar con una empresa o incluso la empresa tiende a pensar en adquirir una integración vertical hacia atrás, o sea, ir y ser él mismo el proveedor. Ejemplo clave, el tema de las cervezas, por así decirlo, necesitan botellas de vidrio, ¿no? Entonces, ¿quién fabrica las botellas de vidrio? ¿Quién le va a proveer de botellas de vidrio? Ellos mismos son los mismos fabricantes de esas botellas, entonces, entender el tema de proveedores. Ahora, productos sustitutos. Diré, no, yo no tengo competencia, pero la realidad es que en el mercado siempre una necesidad de un cliente generalmente está satisfecha, no tal vez de la mejor manera ni lo que digamos esperamos, pero por así decirlo, si yo quiero vender comida saludable, claro, sustituto pues la comida que no es saludable, por así decirlo, cumple ya una necesidad dietaria, entonces ¿de qué? De alimentación y nutrición. Ahora, cada vez podemos ir más y más al detalle y entender la realidad de puntualmente contra qué otras industrias o sectores estamos compitiendo en satisfacción de la misma necesidad. ¿Sí? Entonces eso es clave, no pensar simplemente quién más hace lo mismo que yo, que sería el último caso, que serían los rivales actuales, sino qué otras industrias satisfacen lo que yo propongo, mi propuesta de valor. Ahora, la empresa donde yo entro realmente es fácil de que cualquiera entre también. Eso le pasa muchísimo a las empresas tecnológicas hoy día que crean una aplicación y creen que con la aplicación pueden volverse multimillonarios y cuando se dan cuenta hay otra empresa que tiene muchísimo más dinero y duplica la aplicación y hace la aplicación de una forma mejor y termina captando toda la cuota de mercado. Entonces, lo que yo estoy desarrollando es fácil de que entre nueva competencia o es fácil de que me imiten a mí y ahí tengo un problema. Entonces ahí hay amenazas porque si yo entro en un negocio que es fácilmente imitable, pues es más complejo poder entrar a competir más adelante. Ahora, poder de negociación con los clientes. Lo que le vendo es algo específico para un poquito de personas, o sea, es un nicho de mercado muy específico, o tengo un nicho de mercado más amplio si llego a masas. Claro, en ocasiones hay que tener un poquito esa mirada estratégica porque puede que en un principio los nichos de mercado sean pequeños y con el tiempo esos nichos van a expandirse. Y rivales actuales, pues lo que ya hemos mencionado. Ahora, entendiendo el factor externo, ahí es donde se recomienda hacer la matriz F, que la matriz F es de factores externos. Y aquí usted coloca las oportunidades y las amenazas. En las oportunidades, aquellas cosas que usted vio en el mercado y en el entorno que le pueden apoyar para poder obtener mayor resultados y estabilidad económica. Por ejemplo, si hablamos en mercado en crecimiento, o sea, vemos que la industria, o sea, el sector, la gente que está comprando cada vez aumenta más, pues ahí podemos decir que podemos tener una ponderación de importancia del 25%. Y nosotros podemos evaluar nuestra situación respecto a esta oportunidad. Entonces nosotros realmente creemos que tenemos las condiciones para aprovechar ese crecimiento del mercado y finalmente tenemos aquí un puntaje. Lo mismo podemos pensar en que en la conciencia ambiental. La gente se está preocupando por el medio ambiente, por los ríos, por el agua, por el aire, ¿sí? Nuestros productos realmente están, digamos, asociándose a esa preocupación del mercado. Entonces, ahí cómo está nuestra organización para realmente ajustarse a lo que la sociedad está exigiendo. Ahora, ¿cuál es la importancia? Tal vez ya no es tan importante el tema del crecimiento como para nosotros era la conciencia ambiental. Entonces ahí ya la ponemos al 10%. ¿Sí? Y ahí podemos pensar en otras oportunidades como el desarrollo de nuevos productos y servicios. En amenazas, no, hay muchísima competencia, entonces hay una guerra de precios. Entonces hay una gran amenaza que es que constantemente vamos a estar luchando por los precios. ¿Qué pasa? Si entonces hay bajos precios, no solamente internos, sino porque también se pueden importar productos de muy bajos precios. Me preocupa más la guerra de precios interna que la importación. Bueno, le pongo 15% y 10% a esto. ¿Cómo me encuentro yo para enfrentar precios bajos?
¿Será que yo soy también capaz de reducir mis costos y producir a bajo costo? Ahí pongo mi calificación y la ponderación. El tema de los salarios que son atractivos de la competencia. Entonces, ¿qué sucede? Pues yo tengo un personal para poder ser competitivo, pero si no ofrezco unas suficientes, digamos, salarios o compensaciones adecuadas para retener el talento humano se va a ir a la competencia porque pues resulta que pues la competencia ofrece un mejor sueldo. ¿Qué va a pasar? Que tal vez tú has gastado tiempo capacitando personal y tu personal se va a ir y todo ese conocimiento que se lleva de tu empresa va a llegar a la nueva empresa. Entonces, claro, vas a tener muchos problemas porque tu personal se está yendo si no fueres capaz de retenerlo. Y es una gran amenaza. Sí, efectivamente, están ofreciendo por fuera muy buenos salarios. Y finalmente aquí podemos hablar de posicionamiento de la competencia. ¿Qué pasa? Hay empresas que ya llevan 10, 20, 30 años, entonces ya tienen marcas sólidas a las cuales es muy complicado entrar y quitarle esa cuota de mercado. Entonces, ¿cómo podemos entrar con nuevas propuestas o ideas a captar esas cuotas de mercado? Ahora, estas no son las únicas oportunidades ni estas son las únicas amenazas que existen. Ahí la recomendación es analizar estos dos matrices, todo el tema del entorno y pensar realmente qué oportunidades yo puedo tener y qué amenazas se me presentan. Hacerles una respectiva ponderación, ubicar un puntaje de evaluación personal de mi organización, de mi empresa, respecto a lo que estamos observando y obtenemos un resultado. Al final vamos a obtener un puntaje, que este es simplemente acá la sumatoria de los subtotales de acá, porque pues estamos ponderando, porque un punto clave, que la suma de todas las oportunidades y las amenazas me den el 100%. ¿Sí? Y ahí yo podré identificar cómo se encuentra mi empresa preparada para enfrentar el mercado. Entonces, claro, si por ejemplo frente a la guerra de precios yo pusiera aquí un 1, pero automáticamente mire que el puntaje baja a 2.44, entonces ya la empresa no está preparada. Entonces ahí tenemos que entrar luego más adelante a hacer en el análisis estratégico cómo lograr alcanzar estos objetivos. Bueno, hasta aquí el factor externo. En un próximo video vamos a hablar del factor interno y terminaremos con la matriz DOFA. Si les llamó la atención este video, no se les olvide suscribirse, deje su comentario con todas las dudas e inquietudes que siempre estaré ahí pendiente. Bye.